Buenas Buenas noches. noches. Bienvenidos. Uy, Sí, sí. te he cortado. Hoy me he pasado algo muy raro porque me he olvidado de los otros auriculares, así que tengo que utilizar estos. Pero no pasa nada. Bienvenidos una vez más a las entrevistas, esta vez en español. La semana Ujú. pasada tuvimos un invitado en portugués. Esta semana toca español. Pues sí. Y de hecho el invitado de esta semana es un amigo de ella desde infancia y pues él ha salido de España y ha ido a trabajar en otro país. Así que le vamos a preguntar cómo fue su experiencia, para que nos hable un poquito de cómo es eso de trabajar en otro país totalmente diferente. Y nada, él De hecho, ya está ya aquí, ya está por aquí. llegó. Pues Adri, cuando quiera, nos dé pone ahí en participar, Unirse. unirse a este directo y ya empezamos con todo, ¿ah? Aquí van llegando personitas. Hola a todo el mundo. Mientras Adri se une. Me gustaría saber si se nos escucha bien. Si alguien pudiese decirnos si nos está escuchando bien. Porque claro, a lo mejor estamos aquí hablando y nadie nos está escuchando. Ahí, Adri ya envió la solicitud. Vamos a recibirle. A ver cómo funciona. Sí, se escuchan bien. Qué bien. Hola Adri, Hola Adri, ¿qué Hola, ¿cómo tal? estás? espérate, bien. ¿Vosotros qué tal? Perfectos, de Bien. verdad, perfectos. Primeramente, feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Igualmente, Que ya estamos llegando a final de año. por suerte. Bueno, Adri, para situarnos un poquito, explícanos un poco quién eres tú y a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy Adri, tengo 25 años y soy enfermero desde hace 3 años. Y nada, pues Mm. soy una persona alegre, simpática. ¿Verdad? Ya Yo te lo digo. apoyo. Bueno, Adri, ¿habías viajado antes de irte a trabajar a Ámsterdam? Es decir, ¿tú ya habías empezado a viajar o habías tenido esa inquietud? Bueno, había estado en Portugal, en Setúbal, pero nada, 10 días, haciendo como una especie de curso intensivo de inglés referido a las ciencias eh, de la enfermería y de la salud. Ujú. Pero bueno, de pequeño fui a Marruecos, pero nada, esto de ir y volver y ya. Y por lo demás, bueno, sí, a Francia también, pero rollo de esto de 2 días, poco. O sea que ya habías comenzado como a viajar y como eso de querer viajar, ir más lejos o hacer algo fuera. Sí, 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 sí. O sea, siempre me ha gustado viajar, ¿eh? Lo que pasa es que tampoco he tenido muchas oportunidades. Pero Mm. bueno, nunca es Déjame tarde. preguntarte algo. Cuando encontraste la oportunidad de irte a trabajar a Ámsterdam, ¿tú estabas buscando una oportunidad para irte a trabajar fuera o se te presentó de casualidad? Bueno, yo desde que empecé la carrera quería irme fuera. O sea, desde primero o segundo de carrera yo quería ya buscar algo fuera porque ya veía la situación española. Entonces, entonces ya lo tenía en la mente. Sí. Pero bueno, luego cuando terminé la carrera estuve trabajando en un hospital cerca de casa, luego estuve en una residencia y cuando entré en la residencia, cuando ya me decidí del todo Salir. a buscar algo fuera porque es que la situación era, vamos, fatal. Y bueno, ¿Y cómo te presentó o cómo encontraste esta oportunidad para irte como enfermero a trabajar y vivir en Ámsterdam? pues estuve buscando primero en Londres, Mm. porque era donde todo el mundo se supone que iba como enfermero y tal. Entonces estuve buscando allí, pero hice entrevistas y tal, pero como que mi nivel de inglés en ese entonces no era suficiente. Así que nada, busqué luego en Dublín, pero tampoco. Y luego, por casualidad, me salió Holanda. Entonces digo, bueno, pues si tengo que aprender el curso, o sea, tengo que hacer el curso de holandés y tal para ir, pues ni tan mal tampoco. Y Ujú. así.
O sea, tampoco iba a venir a Ámsterdam 100%, sino era un curso para aprender el idioma de Holanda y luego, según las plazas que hubiera en diferentes ciudades, pues me daban una u otra. Pero por suerte me Ah, dieron vale. Ámsterdam. Ah, vale, Ujú. pero eso te buscaste en una web, ¿no? O Sí, o sea, sea, directamente en el Google. Ah, pero eran tipo ofertas de empleo normales como si estuvieses buscando aquí. ¿O era algún programa para ayudar a personas de otros países a incorporarse? Sí, se supone que era como una especie de programa que una empresa holandesa con alguna casa en España reclutaba enfermeros y enfermeras españoles e italianos en ese entonces ujú. para hacer un curso de 3 meses en una ciudad de por ahí, en Ujú. Javia, al lado de Alicante, y luego traerlos a Holanda. Ah, pues mira. Ah, vale. Y ahí entonces que tú fuiste a esa ciudad cerca de Alicante y después a Holanda. Sí, o sea, 3 meses de curso de holandés y luego una semanica en casa de vacaciones y luego ya para Ámsterdam. ¿Y cómo te decidiste a hacer ese paso? Porque claro, irte a otro Podemos decir país que al principio puede ser un paso difícil, ¿no? Salir de su propia zona de confort y pues irte a otro país así y a ya. vivir, trabajar solo, sin saber qué hay bueno, allí, qué te espera. Claro, al principio era un poco complicado porque todo sonaba un poco a timo también, del palo. Sí, vas a tener que trabajar 10.000 horas por un sueldo de mierda, pero bueno, como fui con otra gente española e italiana que ya había conocido en el curso, pues la verdad que me sentía bastante mejor. No era Te Vale. sentías tanto a la respaldado. aventura, claro, no es de esto de vas solo a un país que no conoces a nadie ni nada. Claro, Así que es como si estuviera yéndose acompañado, acompañado. ¿no? Claro, sí, como con una especie de mini familia. ¿Y cómo fue tu principio? Cuando llegaste allí, ¿cómo fue? ¿Qué te encontraste? ¿Era lo que esperabas? Bueno, la verdad que no. O sea, el trabajo no era, no era realmente lo que yo esperaba, porque, o sea, sabía que iban a ser domicilios, pero no tenía ni idea de cómo era la enfermería aquí en Holanda. Ah, Aunque, pues, si puedes, dinos lo que esperaba y qué has encontrado al final. o sea, a ver, yo me esperaba pues las tareas típicas de un enfermero, ¿no? Pues Ujú. hacer curas, estar más por el paciente en cuanto a cuidado holístico. Pero aquí era como que cuando llegábamos teníamos que hacer también las tareas de auxiliar. Que a ver, que a mí me da Mm, igual, porque todo enfermero tiene que ser auxiliar también. Claro. Pero claro, vas con la idea de que vas a estar haciendo técnicas de enfermería y luego te das cuenta de que no. Ah, creo De que casi que... perdimos tu audio. Ahí, volvió. Es que, ay, es que me han llamado. ¿Por dónde iba? Nos estaba explicando que Por lo de las esperaba tareas, ¿no? esta. Sí. Ea. Pues eso, que yo pensaba que iba a hacer más tareas de enfermería, pero al final era más de auxiliar de lavado de pacientes, Mm, levantarlos de la cama y así, cosas muy simples. ujú. Pero bueno, poco a poco me acostumbré, así que tampoco estaba mal del todo. Lo único malo era el tiempo, que como Ah, iba con la vale. bicicleta de casa en casa, pues claro, con lo que llueve aquí y con el frío que hace, Así que esa es la parte que no esperaba de llegar ahí. O sea, que esperaba llegar ahí y hacer el trabajo como enfermero. Y al final Directamente. acabaste encontrando ese trabajo de auxiliar, ¿no? bueno, sí, era como una especie de mezcla entre auxiliar y enfermero, porque como sabían que soy enfermero, pues también me ponían algunos pacientes que era más del tema enfermería. Pero sí, Vale. cuando llegué aquí, o sea, aquí tienen como 5 niveles de enfermería. Cuando nosotros llegamos aquí éramos como un nivel intermedio, un nivel 3. Mm, vale, vale. Y este Y hace tareas de una cosa, todo. cuando fuiste ahí, ¿sabías que ibas a trabajar, a atender los pacientes en sus casas o ibas a un hospital o algo así? No, o sea, sí, nosotros desde que estuvimos allí en el curso ya sabíamos que íbamos a ir a domicilios.
o Ah, sea, de vale. casa en casa. Mm. Y un poco más personalmente, es decir, tú como español, ¿cómo te sentiste empezar en Ámsterdam, que es un país totalmente diferente, ¿no? Tanto con el idioma, la cultura. Pues la verdad que al principio un poco como desplazado, porque tú intentas hablar o intentas practicar su idioma, pero te responden en inglés. O sea, ellos saben que a lo mejor estás aprendiendo y tal, pero a la mínima que no te sale una palabra o lo que sea, ya te responden en inglés. Claro, y Así tú que un querías poco aprender desplazado. holandés. Ah, vale. Claro. Y así, Mm. así que medio que intentan, no sé, hacer con que sea más fácil para que tú lo entiendas también, ¿no? O algo así. Claro, o sea, mis compañeros sí que solo me hablaban en holandés, Ajá. porque como que les tenían prohibido hablarnos en inglés para que mejoráramos sí o sí. Que por Ujú. Claro. una parte lo veo bien, pero luego te dolía la cabeza de tanto pensar y hablar en holandés. Y es tan difícil como dicen. A ver, el idioma es complicado. Lo que pasa que supongo que con la práctica, poco a poco, pues todo el mundo va mejorando. Ujú. ¿Y cómo hiciste? Porque hoy sí, ya, actualmente ya sí hablas holandés, ¿no? Sí, o sea, después de lo del curso allí en Alicante, Ujú. eh, era un poco complicado entenderlos a ellos, porque tuvimos profesores que eran de Bélgica y Vale, claro, el acento de Bélgica y es de diferente. Ámsterdam, por ejemplo, es diferente, entonces nos costaba un poco entenderlos. Pero, pero bueno, después de creo que 5 o 6 meses, ya más o menos entiendes un poco más todo. Pues Claro. sí, pues sí. Y después de haber estado ahí, ¿has viajado más veces a más sitios Es desde decir, ¿te que... picó el gusanillo del viaje al emprender este? Sí, la verdad que sí, o sea, desde que estoy aquí, como está más comunicado con otros países a los que no había ido, pues la verdad que sí. He viajado a Alemania, estuve en Colonia, estuve en Frankfurt, luego he estado en Londres, estuve el año pasado, y también estuve en Dublín. Mira, pues entonces has estado Así que bien. viajando. Luego te pilla un poco bien, ¿no? Porque Ámsterdam está un poquillo allí cerca de varios países, ¿no? Claro, sí, como está más o menos como en el centro de los países que yo quería ir, pero no había podido ir, pues ni tan mal. Ya pues aproveché. Solo una pregunta, porque claro, tú llevas mucho tiempo trabajando allí, tú ya fuiste con una empresa, entonces eso te facilitó el hecho de poder trabajar en un país diferente, pero ¿qué cosas te pidieron para poder quedarte allí a trabajar y vivir? O sea, en principio la empresa nos concertó una cita con el ayuntamiento para Ujú. nosotros registrarnos como gente que vive en este país, para que fuéramos como legales, por Vale. Ujú. decirlo así. Entonces, claro, para eso necesitas tener un contrato de un piso y tener un trabajo, se supone. Entonces, claro, Ujú. la empresa para la que nosotros trabajábamos aquí, en la de domicilios, tenían un edificio y cuando nosotros llegamos nos pusieron a cada uno en un apartamento pequeño. Aunque os Entonces, buscaron también el lugar donde quedaros a vivir. sí, teníamos alojamiento por 6 meses Mm. con esta empresa, que luego igual nos teníamos que buscar algo por nuestra cuenta. Pero Vale, bueno, esos seis pero primeros sí, meses teníamos algo. este auxilio o esta ayuda inicial ya te daban, ¿no? Sí, por lo menos tuvimos donde poder dormir. Claro, porque imagino que, bueno, tú al ser europeo quizá lo tenemos un poco más fácil, ¿no? Del irnos a trabajar entre países de dentro de la Unión Europea, ¿no? Sí, yo creo que sí, que eso también es un plus. Porque creo que hay gente que, por ejemplo, viene de Latinoamérica que les es un poco más complicado. Sí, es Mm. un rollo. A nosotros nos está costando un poquito aquí, pero bueno, esa es otra cosa. ¿Dirías que esta experiencia de irte a trabajar y vivir a Ámsterdam ha aportado algo en tu vida, ya sea positivo o negativo, da igual? ¿Ha aportado algo o ha cambiado algo en tu vida el hecho La verdad de que haber sí. aprovechado la oportunidad?
La verdad que sí, yo creo que el irte de tu país, estar dentro de lo que cabe solo, aunque tengas amigos y tal, te hace madurar como persona realmente. O sea, tampoco mucho, ¿eh? Pero, pero un poco sí. Y eso yo creo Claro. que es lo más positivo. Y luego también el tema de vivir la experiencia fuera, de tener que hacértelo tú todo, empezar a tener que cocinar, lavarte la ropa, hacerte todas Mm. las tareas, planificar la compra, todo. Claro. Como independizarte, ¿no? Lo que pasa es que es en un país totalmente diferente, que no es el lugar en el que estás acostumbrado. Claro, o sea, también está el tema de la gente y de la cultura, que es todo muy diferente que en España, por ejemplo. Ujú. Pero poco a poco te acostumbras a la cultura, a la gente y a todo. Háblame un poquito de las dificultades que tuviste a la hora de incorporarte en Ámsterdam, es decir, las diferencias más fuertes que has encontrado en Básicamente las cuanto diferencias culturales, eso. culturales. Sí, por ejemplo, ellos son muy, muy suyos. Ujú. O sea, ellos puede ser que te ayuden, o sea, ellos te ayudan en todo lo que tú necesites, pero son como un poco fríos, ¿sabes? O Mm. sea, nosotros somos más como de tocar, de abrazar, ¿sabes? Todo esto, más cariñosos, pero ellos son como distancia. Eso, por Ya. ejemplo, a mí me chocó porque nosotros estamos acostumbrados a eso, a saludarnos con 2 besos. Ellos, si se conocen de hace mucho tiempo, sí, se saludan con 3 besos, pero si no te dan la mano y de lejos, no vaya a ser que les toques demasiado. Luego la comida, por ejemplo. O sea, aquí el tema de las tapas, sí, existen los bares españoles, pero hay pocos. Mm. Y aquí ellos tienen de costumbre, al mediodía, comen a las 12:30. Y ellos lo que comen es un bocadillo. O sea, un bocadillo. No tienen eso de comerte, pues yo qué sé, un plato de lentejas o un plato de algo calentico, no. Ellos un bocadillo. Ahora que estás hablando de la comida, me acabo de acordar del podcast que publicamos hace poquito Pues intentando sí. hablar de la comida típica de Ámsterdam y comentábamos que realmente no encontramos algo, un plato típico, sino que lo que veíamos mucho, al menos nosotros como turistas, Ujú. era tipo comida rápida. No sé tú que estás viviendo allí si estamos equivocados. Pues aparte del jarén, ¿eh? Que he probado Bueno, también y el las jarén, que patatas era... que probé contigo, además, que son varias salsas. Sí, o sea, a ver, ellos en las calles en sí tienen mucho de comida rápida. Ujú. Lo Ujú. que es típico de aquí son las bitterbollen, que son como una especie de albóndiga frita que por dentro llevan carne. Eso también lo venden en los sitios de comida rápida. Luego tienen como una cosa que se llama stampots, que es como col con patata y con no sé qué más, que no sé, yo no lo he probado porque a mí la verdura no me gusta, pero bueno. Y luego tienen también una especie de pescado que no está cocinado, que está como crudo, que se lo comen con... Ah, el que tú Es, dijiste, este, ¿no? este yo lo comí. Solo lo quitan, bueno, lo limpian, quitan la cabeza, la cola y ya. Sí, y ya está, te lo comes con una Te lo especie de comes. cebollas y ya. Eso he probado. De hecho, a mí me gustó, ¿eh? O sea, la gente dice que o te gusta o lo odias. Yo Es no lo he verdad. probado ni pienso probarlo, pero Bueno, es que a él le gusta el crudo, por ejemplo, y ahí, vamos, que le encantó. pues eso es típico de aquí. Adri, déjame preguntarte una cosita antes de continuar con las preguntas que teníamos pensadas. Es una cosa que nos preguntan muchísimo, de verdad, y ya que estamos hablando de este tipo de cosas, te pregunto, y así tú que estás viviendo allí nos puedes decir mejor, es en cuanto a los precios, es decir, ¿tú consideras Ámsterdam que es un lugar caro, sobre todo para los turistas? Sí, o sea, todo es más caro que en España. La vivienda, ir al supermercado, aunque también tienes que ver a qué supermercado vas, porque hay uno que por el mismo precio te llevas la mitad o te llevas el doble. Ah, pues Entonces mira. también tienes que mirar eso, porque los turistas, pues sí, a lo mejor van al centro, en el centro todo es más caro también, Ujú. supermercados también son más caros
y el tema de, por ejemplo, ir a un museo y todo eso, yo creo que eso está más o menos en la media europea. Pero el tema de la comida sí que es bastante más caro, sobre todo la carne, el pescado y la fruta y la verdura. O Sobre sea, todo todo. O comparando sea, con todo. España, ¿no? Comparando con España, sí, sí, sí. Claro. Pero bueno, a cambio, ¿el sueldo que se paga ahí es más alto o más bajo que aquí? A ver, sí, en principio es más alto. O sea, el sueldo mínimo es más alto que en España, que no es Vale. muy difícil tampoco. Pero, pero sí, sí, el sueldo es un poco más alto, sí. ¿Y crees que eso te compensa? Por ejemplo, al momento, podemos decir, el coste-beneficio de vivir ahí, trabajar ahí y pues gastar ahí, ¿no? Claro, el Eh, coste de vida que tiene Ámsterdam es equiparable al sueldo que se gana. Desde tu opinión, ¿eh? Em, en ciertas cosas sí, en ciertas cosas no. O sea, en cuanto a vivienda, no. Porque es que, o sea, en España más o menos pagas 600 euros por un apartamento, ¿no? ujú. Aquí pagas 600 euros por una habitación. Vale. Y encima una habitación pequeña. O sea que es bastante más Entonces, caro. claro, o sea, con tu sueldo sí, aunque sea más alto, si tienes que pagar lo de la habitación, luego el seguro médico, que es obligatorio aquí, que son mínimo de 100 euros al mes, Ujú. pues claro, luego la comida, los gastos, pues tampoco te da para mucho. Ah, pues vale, vale. Y Pero ya bueno, saliéndonos un poquito más de Ámsterdam, ¿tienes ganas de seguir viajando? Es decir, ¿tú quieres hacer de tu vida una vida más viajera o estás pensando más en volver a tu país, ya quedarte tranquilito, ya has tenido suficiente? a ver, volver a España, de momento no. No, porque yo aquí estoy bien en cuanto a trabajo estable, situación económica y tal. Y yo creo que volviendo a España sería un retroceso, Mm, porque allí no hay nada estable en la enfermería. Entonces, sí, puedes tener un contrato de 3 meses, pero luego no te renuevan porque no les da la gana y te tienes que buscar otra cosa. O las Mm. condiciones laborales no son buenas. Así que no, de momento me quedo aquí. Y el tema de viajar, sí, la verdad que sí. O sea, me gustaría tener un trabajo que fuera más en poder trabajar desde casa, porque así mm. podría viajar y luego trabajar desde cualquier sitio del mundo. Desde donde, Que esa, donde estuviera. claro, esa sería la idea, pero un poco difícil siendo enfermero. Pero bueno, a ver si acaba Vale. esto y sí, tengo viajes pendientes también. O sea que O sea, ¿tú te puedes combinar bien tu trabajo con los viajes, por ejemplo? ¿Tú que eres enfermero? sí, en principio sí, o pido vacaciones o puedo hacer cambios con compañeros. Yo trabajo un día por ellos, ellos por mí, y luego tengo a lo mejor 2 días seguidos libre y me hago 3 días y me puedo ir o un fin de o 3 días por ahí. Ah, vale. Así que aún así, estando trabajando fijo ahí con un trabajo, por así decir, estable, tú puedes conseguir días o quizás semanas para irte a viajar y a disfrutar un poco también, ¿no? Sí, o sea, días sí, semanas es un poco más complicado. O sea, si Porque por ejemplo trabajo mucho extra, entonces puede ser que sí que tuviera como horas extra acumuladas que me las pudiera canjear por vacaciones. Vale. claro, porque por ejemplo hay personas que se ponen como excusa el hecho de no porque tengo un trabajo fijo, no porque es que mi trabajo no me deja y realmente si es algo que realmente quieres, existe la posibilidad, ¿no? Así que es posible, Claro. aunque que tenga un trabajo fijo, que esté en otro país o que esté solo, lo que sea, se puede combinar con los viajes que quiera hacer. Sí, realmente sí. Mire, pensaba que ibas a decir que te puedes poner malo de mentira y así puedes viajar. No, No, hombre, no, no, que no, que no. Eso no aconsejamos a eso no se nadie, puede ¿eh? hacer. No. Bueno, Adri, para finalizar te vamos a hacer la última pregunta que siempre la solemos hacer a todo el mundo desde tu experiencia personal y es, ¿qué recomendarías o qué consejos darías a una persona que quiere hacer, dar ese mismo paso que tú diste hace un tiempo, eso de salir de su
zona de confort, irse a otro país a trabajar o a vivir, o simplemente el hecho de salir de su zona de confort solo para viajar y a lo mejor no se atreve por tales motivos. ¿Tú O por qué? miedo o lo que sea, pero lo que dirías para estas personas. A ver, si es solo para viajar, rollo una semana o dos o tres, pues directamente que lo hagan. Porque la verdad que es una de las mejores experiencias. El viajar, conocer sitios nuevos, nueva gente, todo eso yo recomendaría viajar. Y luego si es para, por ejemplo, como yo, venirse a otro país, que primero se informen bien de las compañías que hay para sus trabajos, que indaguen un poco en opiniones de gente que haya trabajado con esa gente. Pues nosotros tuvimos algunos problemas al principio y claro, por eso lo digo. Pero la verdad que sí, que la gente debería hacer esto también. O sea, yo lo O sea, recomiendo deberían atreverse. 100%. Sí, o sea, todo el mundo tiene miedo al principio, pero es obvio. Entonces, no sé, yo creo que todo el mundo debería poder dar el primer paso este de por lo menos viajar unas semanas y luego ya si les gusta, pues que empiecen ampliando y luego ya pues que se muden a otro país y vivan la experiencia. Ah, Claro. pues vale, va bien, va bien. Al menos que se atrevan a intentarlo y ahí puedan decidir si les gusta o no les gusta, si se sienten cómodos o no. Claro, y que viajen con gente, que de eso también les ayudaría. Claro, al principio que no viajen solos, ¿no? Claro, O al menos hasta que gane La la confianza. confianza para tal, ¿no? claro, sí, sí, eso es importante también, confianza en sí mismo, porque si no, poco. Bueno, Adri, pues de momento, Ok. hasta aquí no tenemos más Vamos a preguntas. llegar al final y de hecho muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. A vosotros. Y Por haber respondido todas las preguntas. creo que tampoco fue doloroso, ¿no? Todo. No. Bueno, Porque a menos para nosotros el tiempo se fue volando. Sí, para mí también yo pensaba, digo, pues si todavía no de esto, pero sí. media horita. Bueno, Adri, pues muchísimas gracias por venir hoy a hablar de tu vida, de tu experiencia en Ámsterdam. Muchísimas gracias también a todos los que asistieron el vivo, que Pues sí. aguantaron como unos campeones. Y de hecho, a quien todavía no conoce Mundiaderos, pues síganos, Mundiaderos. Y tenemos también nuestra web, mundiaderos.com, donde pues a la parte superior derecha se puede elegir el idioma y allí hay nuestros blogs, hay también nuestros podcasts y de la semana pasada hemos hablado de Ámsterdam, que fue súper guay también y todo. Para quien aún no sigue a Adri, pues que lo siga y creo que si tengáis cualquier duda cerca de esta empresa que se lo contactó y todo más, O va a sobre estar, Ámsterdam también pueden va a preguntar. estar súper ansioso en responderla, ¿no, Adri? Sí. No, sí, si alguien tiene dudas, sí, a mí que me contacte. Yo encantada de ayudar a la gente. Así que nada, esto ha sido todo por esta noche Pues sí, que tengan buenísimas noches y y feliz Navidad y Año Nuevo pues que sí, ya pues sí. llega en 2 días. Espero, Mañana. Mañana, sí, espero que mañana ya por la esté noche hecha de la lista de Nochevieja. objetivos del Año Nuevo. Pues sí, Ea, feliz muchas año para vosotros gracias, también. feliz año, que disfrutemos el próximo año y que todo sea mucho mejor, ¿no? Sí, que viajemos. Pues sí. Eso, que llegue el año lleno de viajes. Sí, importante. Pues sí, una vez más, gracias, Adri, y nos vemos pronto, ¿no? A vosotros. Vale. Adiós. Chao. Adeu.